Dios derrame bendiciones sobre cada hogar, sobre cada vida que está en sintonía de Belén Estéreo a esta hora. Le saluda a su hermano en Cristo, David Figueroa. Bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado ¿Somos hijos de Dios o hijos del pecado? Para eso lo invito a abrir su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Padre Celestial, he leído tu palabra es verdad, tu palabra es vida y es eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Espíritu Santo de Dios, que glorificas a Cristo en la tierra, háblanos e enséñanos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados oyentes, están a través del receptor, detrás de la radio, detrás de la internet, del WhatsApp, del Facebook o del YouTube. Quiero que entendamos este versículo. Vamos a explicarlo muy bien. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Podemos mirar este texto, por eso un texto no lo podemos predicar sin contexto. Empecemos a entender, si Dios nos llamó, nos redimió del pecado, y no es que nosotros no pequemos, pero aquí habla claramente que todo que es nacido de Dios no practica el pecado. Está hablando de una práctica de pecado. La práctica es en repetidas ocasiones perfeccionar algo, ¿no? Hacerlo y hacerlo hasta perfeccionar algo. Entonces, no podemos vivir practicando el pecado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, aquel texto nos dice que si pecamos, el Señor nos perdona. Pero acá nos dice la Biblia que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si hemos nacido de nuevo, no podemos practicar el pecado. Identifiquemos en qué área de nuestras vidas estamos siendo consecuentes o repetitivos en pecar. No podemos, los que somos nacidos de Dios, porque la simiente de Dios que está en nosotros, o sea, el Espíritu Santo de Dios, no nos deja vivir en pecado. Por ejemplo, cuando no éramos cristianos, que no éramos hijos de Dios, ofendíamos, maltratábamos y llegábamos como si nada. Pero hoy que la simiente de Dios está en mí y que está en usted, amado oyente que me escucha, cuando pecamos, cuando ofendemos a alguien, la simiente de Dios nos empieza a redarguir, o sea, el Espíritu Santo de Dios: fallaste, no está bien lo que hiciste. Y tenemos que venirnos a arrodillar a nuestra habitación y decir: Señor, tienes razón, perdóname. Ya no estoy viviendo con ese pecado, no vivo porque la simiente de Dios no me deja seguir practicando eso. Es necesario que nuestros frutos empiecen a verse que de verdad somos nacidos de Dios. Dice aquí en el versículo 1 de Primera de Juan capítulo 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, o sea, a Jesucristo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amados hermanos en Cristo Jesús, si hemos nacido de nuevo, no podemos practicar el pecado. Podemos observar que a nuestro Señor Jesucristo lo vituperaron porque hablaba con pecadores. Pero Él vino a rescatarnos a nosotros del pecado. Mateo 9:10 dice: y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea que esa frase que Dios nos llama siendo pecadores aquí al arrepentimiento para redimirnos con la sangre poderosa de Jesucristo, su Hijo amado. Él nos redime del pecado, es el primer paso. El Señor nos limpia con su sangre preciosa. Podemos observar, mirar otro texto en Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto lo dijo Jesús anunciando de que su sangre iba a ser derramada para limpiarnos del pecado, y que íbamos a pasar del antiguo pacto, o sea, de la ley al nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, que fue derramada para limpiarnos del pecado. No somos salvos por obra, para que ninguno se gloríe. Pero si nosotros habemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, a donde está sentado Cristo, a la diestra del Padre. Romanos capítulo 5, verso 18 nos enseña: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Analicemos esto, hermanos. He escuchado la frase a muchos hermanos en Cristo: somos pecadores, somos pecadores. Ya somos justificados por Jesucristo si Cristo vive en nosotros. Si la sangre del Cordero nos redimió, aquí me enseña la palabra que ya no somos llamados pecadores, sino justos. El pecado en el que es nacido de nuevo es un accidente, es una casualidad, es algo esporádicamente, no es una práctica, porque la Biblia condena la práctica del pecado.
porque somos humanos y tenemos debilidades y tenemos luchas, aún con nuestra propia concupiscencia y con los lazos y cascaritas de huevo que coloca el enemigo en el camino. Pero eso dice la Biblia, y repito, 1 de Juan capítulo 2 verso 1: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero en el mismo libro, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, nos está enseñando la palabra que si nosotros somos nacidos de Dios, no debemos practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Tenemos que tener claro esto. Si somos nacidos de Dios, ¿cuáles son los frutos que estamos dando? Podemos mirar que podemos decir, bueno, pero si ya estamos en la gracia, entonces podemos coger la gracia para pecar deliberadamente porque no estamos bajo la ley. Muéstrame tu fe sin obras, porque la fe sin obra es muerta. Tenemos que obrar, no vamos a ser salvos por las obras, pero nuestra fe tiene que mostrar unos frutos de arrepentimiento. Romanos capítulo 6, verso 1 nos enseña que estamos muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, nos está diciendo la palabra, ¿cómo podemos vivir nuevamente en el pecado si ya hemos muerto al pecado? Dice el verso 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. El cristiano tiene que tener una vida nueva. No puede llevar su vida de mentira, de engaños, de hipocresía, de adulterio, de fornicación. El cristiano tiene que llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Dice el verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Si de verdad le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro viejo hombre tiene que estar crucificado en Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es lo que quiere Dios, que no sirvamos más al pecado. La mentira es pecado y lleva al infierno. La idolatría es pecado y lleva al infierno. La práctica de estos pecados, de cualquier pecado, por insignificante que parezca, que el enemigo quiera hacer ver que el Señor lo reprenda, es pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 nos enseña a través del apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no puedo seguir siendo la persona que maltrataba a la esposa. Ya no puedo seguir mujeriando. Ya no puedo seguir siendo aquel peleonero, grosero, gritón. Tenemos que tener un cambio. Y dice el verso 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios me ha encargado como predicador de su palabra, esta palabra para reconciliar a los pecadores con Jesús. Pero el cristiano no puede vivir practicando el pecado. El cristiano no puede ser pecador. Aquel que no conoce a Cristo y está en pecado, el Señor lo llama hoy y lo invita a sus caminos para limpiarlo del pecado, pero para que tengas un cambio de vida, no para que sigas viviendo la misma vida de pecado. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconcíliate con Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué bendición, amados hermanos! Si estás practicando el pecado, si esta palabra está confrontando tu vida, si esta palabra está tocando tu corazón, arrepiéntete en el nombre del Señor. El Señor te limpia, te perdona, puedes cambiar de vida. Hay que mostrar una nueva vida. Somos el espejo, somos la imagen del Dios viviente aquí en la tierra.
Somos representantes, embajadores de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos en el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, a ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué hermoso, hermanos. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del pecado? Analicemos qué dicen nuestros frutos, nuestros hechos. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del pecado? Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Aleluya. ¿Somos de Dios o somos del pecado? Hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones.